Hola, soy Mayón y hoy domingo 3 de agosto de 2025 os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde le vamos a decir adiós al iPad. El iPad que se lo compré de segunda mano a Rafa Ontivero, compañero en Sospechosos Habituales, el 17 de junio de 2024, pues bueno, lo he tenido algo más de un año, en el cual pues luego cuando lo he vendido le he perdido 200 euros, que no es excesivo para un año y ser un iPad de tercera mano. Y bueno, básicamente lo que me sirvió es para explorar, porque en aquel entonces estaba trabajando, explorar el iPad como ordenador único. ¿Es posible utilizar un iPad como ordenador único? Pues bueno, tenéis ahí básicamente lo diré, una lista de reproducción en mi canal de YouTube que se llama iPad, donde filmé 13 capítulos utilizando el iPad como ordenador único. En aquella época, todo esto es antes de noviembre de este año, en aquella época todavía trabajaba y bueno, pues utilizaba el iPad como ordenador único, quiere decir, para mis cosas personales y para el trabajo. Bueno, podéis ir viendo esos vídeos, ahí lo pude utilizar gracias a que yo y mi empresa en aquel momento tenía toda la informática en Google Suite, con lo cual a través del navegador Safari podía utilizar las aplicaciones sin ningún género de problemas, podía acceder a mis ficheros, podía hacer absolutamente todo. Bueno, ¿cuál es la conclusión después de un año? Pues fijaros, ya estaba hecha la idea de que no lo iba a conseguir vender, ¿vale? Pero bueno, dije, bueno, viene iOS 26 y así lo puedo probar. Pues bueno, ya sabéis que el hombre propone y Dios dispone. Pues curiosamente me hicieron una oferta por el iPad a través de Vicente Sansaloni, otro de los sospechosos habituales, pues para un familiar. Y pues bueno, le dije que sí, porque me imponía más el dinero que cualquier otra cosa en este momento. Y bueno, pues me quedo sin probar iOS 26, que va a ser un cambio significativo, sobre todo en los iPad Pro. Pero bueno, pues ha sido un año muy intenso en el cual incluso he pasado de ser productivo a estar prejubilado. Con lo cual, bueno, el motivo por el cual me desprendo del iPad es, punto primero, no encaja bien en mi ecosistema, que es todo Google, como bien sabéis, Chromebooks, etcétera. Pero lo he utilizado, de hecho es que me lo llevé en estas vacaciones a Cataluña y el programa anterior pues hablaba de algunas cosas que había tenido al respecto de la pretendida seguridad de Apple. Y bueno, pues sinceramente funcionar funciona, vi mis series, hice mis cosas, consultas, pagué hasta una multa a través del iPad, todo perfecto, ¿vale? Lo único que, bueno, pues a mí, en mi casa se pisa bastante con otros equipos. Primero se pisa con el teléfono, eso le pasa a cualquier tablet. Hoy por hoy los teléfonos ya tienen una pantalla respetable y hay muchas cosas que se hacen en un tablet que las puedes hacer perfectamente en el teléfono. Y segundo, para los más grandes, se pisa con mi Chromebook, ¿vale? Porque para utilizar web apps en Safari las utilizo en Chromeos y contento, ¿vale? Sí que hay aplicaciones que puedo tener para el iPad que no tengo en otros equipos, como pueda ser el GarageBand, por supuesto, y teniendo en cuenta que era un iPad Pro M1 de 256 gigas, pues he de decir que DaVinci Resolve para editar vídeos funciona muy bien. Todos los vídeos de esa playlist de YouTube en mi canal Tejedor 1967 dedicados a iPad, todos esos vídeos fueron editados en DaVinci Resolve en el propio iPad. Y bien, después de un año, ¿qué puedo decir? Primero, que
hoy por hoy los tablets, quien dice tablets está diciendo básicamente iPad. Los tablets de Android, comparados sobre todo con el M1, son experiencia en general bastante subpar, ¿vale? ¿Por qué? Principalmente porque las aplicaciones que hoy por hoy seguimos a día de hoy encontrando en Android no dejan de ser escaladas en el tablet desde el teléfono, y eso ya en principio no pasa en el iPad. En el iPad hay alguna aplicación que se escala, pero son las menos. La mayoría de las aplicaciones del iPad son diseñadas para el iPad, ¿vale? A ese respecto, entonces, pues aunque compréis un tablet caro como pueda ser un Samsung de estos Galaxy de la última generación y todo este tema, pues bueno, la experiencia es subpar por las aplicaciones, ¿vale? Las aplicaciones de iPad están más cuidadas, funcionan mejor, etcétera, etcétera. No hay otro tema, ¿vale? Ahora bien, es cierto que mi experiencia es con un iPad Pro. El iPad básico, pues bueno, entiendo que simple y llanamente tiene menos nivel de potencia en general que el iPad Pro, ¿vale? En principio me quedaría con eso, con la potencia, porque si echamos una vista, en realidad a las aplicaciones que funcionan en el iPad normal, en el Entry o en el iPad Air, funcionan en el iPad Pro, solo que más lento, y habrá alguna que no funcione, por ejemplo las más complejas como DaVinci Resolve, pero funcionan. Entonces, pues sí, yo creo que Apple, una cosa que ha conseguido es que cuando hablemos de tablets, la referencia, el rival a combatir hoy por hoy es el iPad. Y eso, pues bueno, es ser el referente del mercado, de un mercado, pues es muy interesante. Un mercado, por otro lado, que no crearon ellos. Había tablets antes de la llegada del iPad, pero el iPad, digamos, hizo muchísimo daño a todo el ecosistema, a todo el mundo del tablets. Y desde luego, ya os digo que la clave aquí son las aplicaciones. Las aplicaciones que podemos encontrar en el iPad son muy buenas. Ahora bien, en mi caso particular, estando acostumbrado a utilizar todo en web apps, pues yo no uso o no he usado muchas aplicaciones de iPad, ¿vale? Porque casi todas las cosas las usaba en el navegador Safari. Pues por ejemplo para Twitter X, ¿vale? Para Reddit, sin tener que instalar las aplicaciones. Todo el tema de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones cuando estaba trabajando, pues lo hacía con el entorno de Google sobre el navegador Safari. Todas las aplicaciones web app han funcionado muy bien sobre Safari. Esa es otra cosa que ha evolucionado muchísimo desde el primer iPad que yo tuve, ¿vale? Insisto, en el iPad Pro, pero vamos, yo creo que esa parte debería ser igual en el resto de los iPad. El Pencil, bueno, pues sí, funciona. Yo he de decir que siempre lo he llevado pegado al iPad. ¿Le uso mucho? Bueno, como yo no dibujo, porque no tengo esa capacidad, pues sí que cuando estuve trabajando lo utilizaba para tomar notas, ¿vale? Manuscritas en las reuniones. Y bien, cuando dejé de trabajar, lógicamente el perfil cambió y ya el lápiz pues prácticamente no lo usaba. Sí que es cierto que lo usaba en DaVinci Resolve porque es más cómodo que usar los dedos, ¿ok? O el trackpad, pero vamos, que es una forma más de utilizar el equipo. No sé qué deciros. La conclusión es que es positivo, es decir, he tenido muy buena experiencia con el iPad Pro M1, con el Magic Keyboard y con el Apple Pencil.
Pero bueno, pues ya os digo que en mi ecosistema se pisan bastante las cuestiones, ¿no? No, no es ningún secreto. Sobre el rendimiento, es una cosa que quería tocar. El iPad Pro M1, que es del año 22, o sea, cuando yo lo compré ya tenía 2 años y ahora en el 25 que lo vendo ese iPad ya tiene 3 años, es más que suficiente, no ya para un tablet. Ese procesador es más que suficiente para el 90 y tantos% de usuarios de informática en general. Con esto quiero deciros que un iPad Air M1 también del año 22, ¿vale? Hoy por hoy, 3 años después, sigue estando en la cresta de la ola. No os digo siendo funcional, no, estando en la cresta de la ola. Ahí Apple con el M1 dio un golpe encima de la mesa impresionante. Ahora la cuestión viene. Si van a sacar un iPad M4, o sea, el iPad con M4, el iPad con M2, comparado con el iPad Pro de M1, pues me vais a disculpar. Yo no le veo ningún beneficio para el incremento de coste que ha ido teniendo. No lo veo. Hombre, evidentemente, si te quieres comprar un iPad Pro hoy en día, te compras el último porque es el que va a estar disponible. Pero, por ejemplo, la persona que me la ha comprado, un iPad Pro M1, ya os digo yo que ese equipo no es que sea funcional, es que está en la cresta de la ola de lo que es la informática hoy en día, ¿vale? O sea, el M1 se caga en toda la mierda de ARM de Windows. Estamos de los Snapdragon Elite y Plus y toda esa mierda, y es el M1 y se caga en eso, ¿vale? O sea, se caga simple y llanamente. Si a más le metes el M4, ¿qué le mete el M4? Por todo el tema de los TPUs y toda esta mierda de la inteligencia artificial, que en realidad Apple son los únicos que lo han abierto, ¿vale? Todas las CPUs que traen TPUs y toda esta mierda, en Windows eso está cerrado, y en Mac eso está cerrado. Perdón, en Mac. O sea, no tienes la posibilidad de utilizarlo. Eso sí que Apple se ha visto obligada a abrirlo porque lo de la inteligencia artificial en Apple ha pasado a ser un mal chiste. Entonces, bueno, pues ahí lo tendréis. Yo insisto, un iPad Pro M1 a fecha de hoy, 3 años después de haber salido al mercado, sigue siendo un equipo de cresta de la ola. Y la otra conclusión es que está evidente que cuando hablamos de tablet, el referente a rebatir hoy por hoy, a combatir hoy por hoy, sigue siendo el iPad. El iPad ha conseguido posicionarse gracias a las aplicaciones como el referente del mercado. Nos guste o no, yo no le tengo ningún amor. ¿Se puede utilizar un iPad en otros entornos que no sea de Apple? Sí y no. O sea, parece ser que en iOS 26 va a dejar de depender para algunas cosas de la nube de iCloud. Pero aún hoy, por ejemplo, yo que lo último que lo he tenido es en iOS 18, sigue dependiendo en muchas cosas de la nube de iCloud. Si no tienes la nube de iCloud, hay cosas que se te quedan cojas. Por ejemplo, una cosa que se me quedaba cojísima era la grabación de pantalla, que por defecto lo hacía en iCloud, y parece ser que en iOS 26 ya no va a ser así. Vas a poder hacer grabaciones de pantalla en el almacenamiento local. Pues bueno, sigue habiendo cosillas ahí que, bueno, pues es la decisión de Apple de ligar ese iPad a su ecosistema, que, a ver, pues yo no lo puedo discutir. Eso no te lo encuentras, por ejemplo, en las tablets de Android. Evidentemente, tú ahí puedes poner la nube que te dé la gana, Dropbox, Box, iCloud Drive, o sea, Drive o la de Microsoft, que es OneDrive, ¿vale? Y os va a funcionar todo perfectamente con esas nubes. Pues eso lo tienen las tabletas de Android y no las de Apple. Pero bueno, lo tienes que tener consciente. Apple en realidad es
entro en el ecosistema con un aparato y luego voy creando el ecosistema. O sea, me compro un iPhone, el iPhone me pide el iPad me pide el MacBook, y el MacBook me pide la mierda de lo de la tele, eso de que tiene Apple y no sé qué, y el reloj, y el iPhone te pide el reloj, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa es la estrategia de Apple. Por supuesto yo, pues no la puedo compartir, esa estrategia, porque a mí, pues no me gusta que me obliguen a comprar determinada cosa, ¿vale? En fin, aquí lo vamos a dejar. Ya os digo, 1 año y 1 mes de utilizar el iPad. Bien, yo le he sacado mucho provecho. Espero que la persona que me lo ha comprado le saque todavía más provecho. Y sin más, os vamos a dejar hasta la semana que viene. Venga, un saludo. Adiós.